Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero, estoy contentísimo de estar con ustedes en sus hogares y en la noche de hoy culminamos un ciclo de 3 programas con los 3 principales partidos del país: el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Moderno y el Partido La Fuerza del Pueblo, que lidera, y ese es el programa de esta noche, el expresidente Leonel Fernández. El propósito de este ciclo ha sido ofrecerle a la audiencia nacional los programas detallados de cada uno de esos partidos con relación a la economía a partir del 16 de agosto, cuando tendremos, por efecto de los resultados de las elecciones del 5 de julio o de 2 semanas más tarde, el próximo gobierno y el próximo Congreso en la República Dominicana. Vamos a hacer una pausa, regresamos después de ella con nuestros invitados de esta noche, todos economistas de la Fuerza del Pueblo, los señores Atahualpa Domínguez, Juan Mejía, Denis Manzanillo y Luis Santos. Regresamos después de la pausa. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna. Como le habías informado a todos ustedes, amigos televidentes, al inicio del programa, hoy nos toca el tercero de una serie de 3 programas especiales con los 3 principales partidos políticos del país: el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo, que lidera el expresidente Leonel Fernández. En el día de hoy nos toca, en el último de los programas, con el partido La Fuerza del Pueblo, y para ello contamos con la muy honrosa y grata presencia de 4 destacados miembros del equipo económico de esa organización política opositora, los licenciados Atahualpa Domínguez, Luis Santos, Juan Mejía y Denis Manzanillo. Caballeros, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches. ¿Cuáles son los ejes temáticos reales del programa económico que la Fuerza del Pueblo le está ofertando al país en este proceso electoral? Bueno, los ejes temáticos son 7, los 7 ejes sobre los cuales el presidente Fernández ha concebido una política de desarrollo sostenible, y tiene que ver primero con el fortalecimiento institucional, un crecimiento económico sostenible, una política encaminada a alentar la inversión en empresas tecnológicas, sin obviamente quitarle el apoyo a las empresas que usan mano de obra de manera intensiva, un estado de bienestar social, la seguridad ciudadana, obra de infraestructuras y desarrollo sostenible y protección ambiental. Sobre esos 7 ejes, el compañero Leonel Fernández se propone fundamentar su política de una economía sostenible, obviamente, y con inclusión social. Bueno, quisiera escuchar la opinión de cada uno de ustedes antes de formular otra pregunta. ¿Cómo no? No sé si me permiten. Básicamente, esos son los pilares del programa de gobierno que acaba de desarrollar mi compañero, pero en lo que se refiere a estabilidad económica y sostenible, ahí vemos que el presidente Fernández hace mucho hincapié en todo lo que es la estabilidad financiera, la estabilidad de los ingresos fiscales versus los gastos, y tomando en consideración la pandemia en la que nos encontramos, es algo que hay que incentivar inmediatamente el crecimiento económico nuevamente, retomar el camino del crecimiento económico con un incentivo de los gastos a través de la inversión pública, incentivar el gasto público, de manera que nosotros podamos recuperar como nación el ritmo de crecimiento económico que hemos obtenido en los últimos años. Pero una de las cosas más importantes de ese programa de gobierno es lo del capital intensivo. Si nos fijamos en los países que se han desarrollado últimamente, principalmente en Asia, podemos ver que la mayoría de esos países, China, la India, Corea, comenzaron con mano de obra intensiva. Su desarrollo, empleo, generar bienestar,
y nosotros de alguna forma hemos hecho esa parte, hemos sembrado muchas zonas francas, hemos colocado muchas empresas en la República Dominicana que tienen, además de la agropecuaria y otros sectores, que tienen mano de obra intensiva. Pero ahora el presidente Fernández quiere que volvamos a un nuevo paradigma, que sea la inversión intensiva. ¿Por qué? Porque aunque muchas de esas empresas son muy tecnológicas y tienen poca contratación, la riqueza que generan alrededor de esas empresas, pues obviamente se genera en demanda, se genera en empleos indirectos y la economía se diversifica muchísimo más. Las exportaciones también crecerían. Hoy en día, basado en la crisis de la pandemia que hemos tenido en todo el mundo, hay muchos países que están sacando su producción de la China y de la India y están tratando de migrar a otros sitios. Y es una oportunidad que tiene República Dominicana que podemos aprovechar basado en los acuerdos de libre comercio que tenemos con Estados Unidos, Europa, Centroamérica, además de nuestra posición geográfica. Y no me extiendo más para seguir dando espacio a mis otros compañeros. Bien. Señor Santos, creo que... Antes de entrar y seguir en el desarrollo de los pilares, es bueno que nos situemos en el contexto de lo que es esta nueva ola de transformación que propone el presidente Fernández. En el 2004, la economía dominicana tenía un problema que se situaba en una crisis bancaria y financiera del orden del 22% del PIB. Aparte de eso, la economía también pues era vulnerable a lo que fue la crisis del petróleo y la crisis de los commodities. También impactó la crisis global de 2008, colocando al país en una situación difícil. Pero también encadenamiento también a eso, pues el país había iniciado un proceso de libre comercio con Estados Unidos y ya había firmado otro con Centroamérica. Esos elementos pues eran un reto para el gobierno en ese momento. Ahora en esta etapa en donde el presidente Fernández, Leonel Fernández, propone una nueva ola de transformación, lo hace consciente de que el proceso de globalización se ha enmarcado en la alta tecnología y entonces ha producido lo que se llama la instantaneidad. Los cambios son muy rápidos, a veces positivos y de repente se te tornan negativos. Entonces, bajo este contexto también de una pandemia que significa la crisis, una recesión mundial muy poco conocida por la historia económica, su impacto, el cierre de las empresas, las compañías de aerolíneas, el cierre prácticamente total del turismo. Digamos que la cadena de bienes y servicios global prácticamente está vulnerable y se ha reducido drásticamente, por lo que se espera un descenso muy drástico en lo que son las predicciones de los organismos internacionales dentro del producto mundial. Entonces, basándonos en esa situación, pues entonces es que el presidente Fernández, pues entonces plantea una nueva ola de transformación. Ante esos cambios y la velocidad del proceso de globalización en su tercera fase financiera, pues el país, tanto su marco jurídico, tanto la forma de producir, han cambiado. Entonces, digamos que la situación no está como para colocar la nave con cualquier capitán. Se precisa de una persona que haya dirigido la nación y que la haya dirigido con éxito y ya esté impuesto al manejo de turbulencias globales.
Entonces, ese es un elemento que hay que significar. Entonces, en el plano local hay otros elementos también que hacen vulnerable la economía y que precisa también de un gobernante también que haya manejado crisis fiscales y crisis monetarias. En el ámbito fiscal, el gobierno que surja no va a encontrar un ambiente, digamos, muy bien manejable en lo que es las cuentas fiscales. Si partimos de que los ingresos solamente cubren el 75% del gasto y que las necesidades de financiamiento para este 2020 son de 28.6%, que equivalen al 5% del PIB, sin todavía medir, porque no tenemos la medición todavía de hasta qué punto va a ser el impacto fiscal de la crisis, un elemento adicional. Es decir, la situación lo que refiere es un escaso espacio fiscal para actuar. De ahí, sigo. Sí, sí. De ahí que entonces es preciso, dentro de ese espacio fiscal, fortalecer las finanzas públicas. Ahora, yo tengo una pregunta que le he formulado tanto a los economistas del PLD como a los economistas del PRM. Y es que evidentemente los efectos económicos que ha venido con la pandemia posiblemente condicionan todos los programas de los partidos políticos, ¿no? Y que no se va a poder hacer en los famosos 100 primeros días lo que se tenía planeado, y que evidentemente la economía dominicana no podrá cerrar este año con un crecimiento promedio del 5 o el 6% como lo tuvo en años anteriores, y eso hará muy difícil y muy complicado el esfuerzo por recuperar y llevar la economía a los niveles de crecimiento que tenía antes. Señor Manzanillo, me gustaría saber su opinión y luego también la de todos ustedes. Precisamente, primero saludar a mi compañero Miguel y a usted también por la invitación a su espacio una vez más. Precisamente por esa situación, por la situación económica, social, sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19, es que se requiere con urgencia el liderazgo de un capitán, de un líder con las condiciones que tiene el presidente Leonel Fernández Reina, quien ya sabemos primero que cuando llegó a la presidencia en el año 1996 por primera vez, encontró a un Estado dominicano que apenas tenía un presupuesto de 26.000 millones de pesos y un Producto Interno Bruto que llegaba apenas a 18.000 millones de dólares. Hoy el presupuesto de la República Dominicana anda por los 957.000 millones de pesos y el Producto Interno Bruto anda por los 85.000 millones de dólares. Sin embargo, el entorno, como decía Luis, que se ve ahora mismo fruto de la consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID-19 es muy difícil y obliga a que se escoja a una persona que tenga un equipo con la experiencia, el conocimiento para enfrentar crisis, como ya pasó en el 2004 cuando volvimos nuevamente con el presidente Leonel a raíz de la gran crisis bancaria que azotó a la República Dominicana como consecuencia de la quiebre de un banco tan importante como era Baninter en su momento, pero también de una persona que haya tenido la experiencia manejando la situación económica del país como la que vimos cuando la crisis del 2008 se originó en los Estados Unidos con las hipotecas basura. Para ello, el presidente Leonel Fernández ha sido muy claro, tanto en su programa de gobierno, que está basado en los 7 ejes fundamentales, como en todas las disertaciones que ha presentado ante el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Foro de Santiago, en la Cámara Americana de Comercio. Y ha sido muy claro. Se va a requerir, don Miguel, en estos primeros meses, venir con una política de gasto expansiva que permita que ese crecimiento nulo que se proyecta ahora mismo y que inicialmente era más o menos de un 7% para el caso dominicano y que ahora en el mejor de los casos podría ser de 0, si tomamos en cuenta que el informe que acaba de dar el Banco Central en esta semana, hace 2 o 3 días, dice que para el primer cuatrimestre de este año nuestra economía decreció en un 7.5%. Se hace imprescindible adoptar un programa tal y como lo está presentando la Fuerza del Pueblo que permita que la economía dominicana se recupere de la manera más rápida posible. Y para ello, la Fuerza del Pueblo, el partido al cual militamos, está enfrentando al electorado dominicano un programa que permita que podamos recuperar el ritmo de crecimiento. No que demos un salto al vacío o que
podamos dar un voto a una persona que no sabe lo que hay que hacer, que crea que resolviendo, que dando pan y salami y gas, o diciendo que vamos a poner el pasaje gratis en el metro, en el teleférico, va a mejorar. La situación económica no solo de la República Dominicana, sino del mundo y de las economías locomotoras, como el caso de los Estados Unidos y Europa, que influyen mucho en el crecimiento de la economía dominicana, requiere que aquí se escoja un estadista que tenga muy claro lo que hay que hacer para que podamos rápidamente retomar la senda del crecimiento y, sobre todo, mantener la estabilidad macroeconómica, ya que estamos viendo que aún estando la economía americana cerrada como consecuencia de la pandemia, el tipo de cambio ha venido subiendo, el peso ha venido depreciándose. Muchos inversionistas están esperando a ver qué pasa el 5 de julio y el 26 de julio con el fin de decidir qué van a hacer con sus inversiones en el caso dominicano, y están viendo qué va a hacer el pueblo dominicano. Y aquí tenemos una sola opción, que es escoger a Leonel Fernández para que no demos un gran salto al vacío como ya lo hemos vivido en el pasado. Bueno, pero evidentemente, ¿cuáles son las medidas que ustedes se proponen tomar? Suponiendo que ganaran las elecciones y se juramentaran el 16 de agosto. ¿Qué medidas serían las iniciales para comenzar ese proceso de reanudación del ritmo económico de la República Dominicana? Muy específicamente, porque tenemos que hacer una pausa. Ok, mira, Miguel, básicamente nosotros tenemos que abocarnos a tratar de conseguir financiamientos internacionales, porque tenemos nuestras principales fuentes de divisas, que son el turismo y las remesas, ampliamente recesadas o detenidas en el caso del turismo, que en este momento está prácticamente detenido, aunque ya se abren los vuelos. Entonces debemos tratar de buscar financiamientos internacionales para defender el tipo de cambio y defender nuestra moneda. Eso por un lado. Por el otro lado, con esos recursos, provocar inversión pública en obras reproductivas que beneficien a la sociedad, que de alguna manera genere bienestar a la sociedad, porque eso va a generar empleo y va a generar la dinamización de la economía. Sin embargo, no podemos dejar de lado los planes sociales, porque hasta que la economía se recupere, hasta que los empleos, el millón de dominicanos que están varados, recuperen sus empleos, hay que tener un programa en el cual se le pueda asistir a toda esa población, de manera que poco a poco, y ese mismo gasto va a ayudar, esa capacidad de compra de esas personas va a ayudar a la dinamización de la economía. Hay algunos economistas, algunos tratadistas que incentivan que se apoye y que se genere más gasto, y otros inversiones. Con una combinación de ambas cosas para mantener el bienestar de la población es lo más correcto, y es lo que propone Leonel Fernández que se haga en los primeros meses del año para tratar de recuperar. De otra forma, hacer una campaña publicitaria, hacer todos los esfuerzos internacionales para recuperar el turismo. Básicamente esas son las medidas inmediatas y necesarias para la recuperación de la economía en la República Dominicana. El Banco Central ha anunciado que el crédito se ha incrementado un 14%. Es decir, hay mucho dinero en manos de mucha gente, se supone. Pienso que eso puede ser un buen comienzo o una buena fuente para reactivar la economía, porque se necesita estimular, como ustedes mismos han dicho, se necesita estimular el consumo, que ha sido una de las bases fundamentales del crecimiento de la economía dominicana. Si ustedes me lo permiten, vamos a hablar extensamente sobre ese tema cuando regresemos después de la pausa. A los amigos televidentes, sigan en sintonía con nosotros, regresamos después de esta pausa. Bien, estamos de regreso ya en la parte final del tema de esta noche. Estamos conversando con 4 destacados economistas del partido La Fuerza del Pueblo, que lidera el expresidente Leonel Fernández, los señores Atahualpa Domínguez, Luis Santos, Denis Manzanillo y Juan Mejía. Al final del segmento anterior preguntaba qué efecto favorable podría tener el buen uso del aumento del crédito bancario que el Banco Central ha situado o ha dicho que se encuentra en este momento en un 14%, que creo que es una suma sin precedente mucho tiempo, ¿no? Bien, yo pienso que ese es un buen indicador a los fines de acompañamiento a la política de gasto que se va a implementar, porque si usted aplica una política de gasto, por expansiva que sea, y no está acompañada de la flexibilidad monetaria
en la parte tanto de los instrumentos de política monetaria como en la parte ya normativa en materia de supervisión. Ahí se combinó la flexibilidad en la parte de la liberación de la política de los recursos de encaje con una flexibilidad en las normativas que facilitó modificar la calificación de los deudores y la no provisión y las no provisiones por moras de pago. Eso facilita a los bancos no tener pérdida, porque si no tienen que provisionar por asunto de castigo de cartera y por mora, la calificación del deudor se mantiene. Entonces ya esto viene siendo un acompañamiento a la política de gasto. Yo esa parte la veo positiva. Ahora bien, el reglamento de evaluación de activos precisa de una modificación bien aguda, bien profunda, en cuanto he sostenido la hipótesis de que en la República Dominicana históricamente hay una demanda monetaria real insatisfecha. Y esa demanda monetaria real insatisfecha no es cumplida, se mantiene porque las normativas se mantienen a un nivel en donde las grandes empresas y digamos un poco la mediana pudieran cumplir con esos requerimientos. Por eso en la propuesta de gobierno, la Fuerza del Pueblo está proponiendo la simplificación de las normativas para la mediana y la pequeña empresa, incluyendo los microempresarios, en que la misma permita moderar, flexibilizar, simplificar requerimientos que se pudieran moderar a un nivel de año en que pudieran esas empresas hacer frente a compromisos. Pero hay cosas que hay que moderarlas. Por ejemplo, para ello, en un próximo gobierno de la Fuerza del Pueblo estaríamos proponiendo un fondo de garantías ante los bancos que le permitiría el acceso a la pequeña y mediana industria, a los microempresarios, a acceder, escúchame, y por otro lado está también las garantías recíprocas, otro elemento también que se adhiere, digamos, el fondo de garantía más la ley de garantías recíprocas. Esa ley va a permitir, esos instrumentos van a permitir una facilidad de acceso a las empresas, lo que es también una flexibilidad en la formalización también de la garantía y lo que se llama la misión de garantía, el porcentaje que se le otorga. Es decir, que vamos a integrar, digamos, un régimen especial dentro del reglamento de evaluación de activos. Sí, eso permitiría dinamizar y salir un poco más del proceso de pandemia. Sí, lo que quería decir ahí era que esa expansión del crédito que ha habido basada en la flexibilización del encaje legal que ha hecho el Banco Central y ratificando lo que dice Luis Santos. Realmente nosotros tenemos muy, muy claro que para el desarrollo de las pequeñas, medianas empresas en la República Dominicana tenemos que darle un apoyo irrestricto a todas las empresas. Y para eso una de las cosas que más menciona el presidente Fernández es apoyar la ley de garantías recíprocas y su implementación inmediata en la República Dominicana, de forma que las empresas, las micro y medianas empresas tengan cómo garantizar sus créditos ante los bancos y puedan conseguir tasas más asequibles, mejores clasificaciones de cartera y así pueda desarrollarse muchísimo más. Sería una forma adicional de impulsar la recuperación económica en la República Dominicana. Hay una medida importante, Miguel. El presidente Leonel Fernández ha estado reiterando sus intervenciones, tanto plasmadas aquí en el programa de gobierno como en los foros que ya le ha tenido la oportunidad de plantear su programa basado en los 7 ejes
fundamentales para construir una nueva República Dominicana, y es el relativo a dar una amnistía fiscal a las pequeñas y medianas empresas. Es bien sabido que hay empresas que antes de la crisis han tenido problemas para cumplir de manera oportuna con sus deberes tributarios ante la administración tributaria, entiéndase ante la DGI y la aduana. Ahora bien, como consecuencia de la crisis de esta pandemia, esa situación se ha agravado. Hemos visto que el gobierno actual ha adoptado algunas medidas de flexibilización en relación al cumplimiento de esas obligaciones. En ese orden, el presidente Leonel Fernández plantea en el programa de gobierno que se va a dar una amnistía fiscal con el fin de que puedan esas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, cumplir de una manera más fácil sus obligaciones ante el fisco. Porque ahora mismo, como consecuencia de la pandemia de marzo, prácticamente la economía ha estado cerrada, paralizada. Ahora es que vemos que empieza un poco a reactivarse. Pero aquí tenemos negocios que pagan energía eléctrica, que pagan local, que pagan mano de obra, que pagan seguridad social, entre otros, que pagan financiamiento a la banca, que pagan financiamiento informal. Que teléfono, el gasto de comunicación, teléfono, que no pueden cumplir con sus obligaciones. Entonces el presidente plantea que una de las medidas iniciales que va a tomar, tan pronto sea escogido como presidente, es que se va a dar una amnistía fiscal que facilite el cumplimiento voluntario de las pequeñas y medianas empresas. Ahora, la historia ha demostrado, y la historia nos enseña que los grandes programas chocan muchas veces con la realidad, porque la realidad condiciona. Puede un gobierno o puede un grupo de personas haber planificado un programa que parece en principio muy realista sobre la base del país que se conoció en campaña, pero cuando se suben las escalinatas del Palacio Nacional se encuentra cualquiera con que ese país que allí existe es totalmente diferente al otro país que conoció. Esa es la ventaja. Eso es. Sí, dígame. No, yo creo que esa es una experiencia que han vivido todos los presidentes que ha tenido el país a lo largo de su historia, ¿no? Una notita a eso que dice Miguel. Y es que el presidente Fernández ha hecho énfasis justamente en la concertación de las políticas. Si algo no sale como se tenía previsto, pues yo creo que hay un ánimo de concertar, de buscar por qué las cosas no están del modo que se esperaban, para justamente hacer los ajustes del lugar. Porque no es una situación de que el gobierno quiere. El gobierno es un facilitador y está invitando a todos los sectores económicos a tomar parte en la revisión, diseño de todos los objetivos de política que el gobierno se ha planteado. Esa es una situación que nos da una respuesta por anticipada, un ajuste, una manera de amortiguar cualquier desbalance que se presente. Sí. Quiero agregar, don Miguel, que en el caso del doctor Leonel Fernández no habría sorpresa, en el caso de ser favorecido como esperamos por la mayoría del pueblo dominicano. Todo primero que tiene experiencia de Estado, ha sido 3 veces presidente de la República, pero además tiene un equipo tanto de jóvenes como de técnicos que hemos estado involucrados por muchos años en la administración pública. Tal es el caso de Atahualpa, Luis Santos, de un servidor que tenemos más de 25, 30 años en la administración pública y mantenemos la vinculación con la administración pública, de manera tal que sabemos cuál es la situación actual del país, que es una situación delicada que precisamente requiere que el gobierno que se escoja y que asuma a partir del 16 de agosto tenga el conocimiento previo, tenga el conocimiento de la situación actual y tenga la capacidad y voluntad política para enfrentar los grandes retos que tendrá la República Dominicana en materia económica, social, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación y en materia de continuar construyendo la infraestructura que posiciona a la República Dominicana como un país líder en el Caribe y en América Latina, con mejor competitividad, un país con mucho mayor transparencia, un país que le ofrezca mayor seguridad a los turistas, un país que le ofrezca mayor oportunidad a los jóvenes, a las mujeres, y un país que también combata la violencia que se da contra la mujer dominicana. De manera tal que con el presidente Leonel Fernández y el equipo que lo acompaña, el pueblo dominicano puede estar seguro que sabemos a lo que vamos a hacer para que nuestro país retome rápidamente la senda del crecimiento y el camino del progreso y mantenga sobre todo la estabilidad macroeconómica, que ya sabemos lo que aquí pasó en el periodo 2004. Sabemos cómo Leonel asumió el país en el año 2004, el 16 de agosto, que encontró un dólar al 60 por 1 y tan pronto asumió el poder, el tipo de cambio se estabilizó alrededor de un 28 por 1. Ese es Leonel Fernández que nosotros le ofrecemos al electorado y a los inversionistas, tanto locales como extranjeros. Ese es el camino para gobernar. Denis, en otras palabras, que no es un presidente que va a llegar inventando.
Así es, así es. Y representa un salto vacío. Es el camino seguro. ¿Qué podría alterar de aquí a las elecciones o de aquí al 16 de agosto? ¿Qué podría alterar todos los planes que ha concebido el Partido de la Fuerza del Pueblo para en la eventualidad que asume el poder el 16 de agosto? Yo diría que no la alteraría, sino que podría profundizar o implicar algunos ajustes en la medida. Bueno, el hecho de que la situación sanitaria se agrave, de repente hay un rebrote y se agrave de manera fuerte, porque ya este gobierno apenas, don Miguel, le quedan 2 meses de gestión, ya prácticamente, son pocas las medidas. Ya las medidas que este gobierno está adoptando están más bien orientadas no a mantener la estabilidad económica del país, sino más bien a tratar de revertir la situación del candidato, del danilismo, del oficialismo. No me refiero específicamente a lo que pueda hacer el gobierno, sino a lo que pueda suceder. Recordemos que además de la pandemia, estamos en plena temporada ciclónica, ¿no? Y los meses de agosto, septiembre y octubre han sido históricamente los meses de mayor actividad ciclónica en la República Dominicana. En medio de esta situación, un fenómeno natural de ese tipo puede alterar todos los planes, ¿no? ¿Han concebido ustedes esa posibilidad y han tomado medidas de contingencia para en la eventualidad de que una cosa como esa, Dios nos libre, ocurra en cualquier momento? Don Miguel, eso es una variable exógena que nosotros no podemos controlar. Pero hay que estar preparado, ¿no? Ver escenario pesimista de pronóstico y decir, bueno, si pasa un ciclón, ahora bien, si eso pasara, que esperamos que no pase porque este es un pueblo bendecido por Dios, pero si eso pasara en el peor de los casos, sabemos que tenemos a un líder que tiene experiencia para enfrentar las consecuencias que se derive de una situación como esa, porque ya lo vivimos en septiembre del año 1998, cuando el ciclón George afectó fuertemente a la República Dominicana. El presidente Leonel Fernández con su equipo supo cómo sortear eso e hizo que República Dominicana pudiera recuperarse la mayor brevedad posible. Pero esperamos que no vernos esa situación, que Dios nos proteja de que venga un huracán David, un George o lo que sea, porque no queremos eso realmente. Bueno, mira, don Miguel, nosotros los economistas solemos hacer nuestras teorías y nuestros planteamientos y al final le ponemos ceteris paribus, que es si todo lo demás permanece constante. No siempre se da que todo lo demás permanezca constante, pero realmente es alentador y es de tranquilidad para el pueblo dominicano tener un presidente con la experiencia, con la capacidad del manejo de la cosa pública ante todo tipo de crisis que ya ha vivido, como Leonel Fernández, y no tener a un candidato inexperto o un candidato que lo que va es a estar inventando. Básicamente yo creo que Leonel Fernández en ese sentido y el programa de gobierno y quienes los acompañamos, yo por ejemplo no vengo del sector público, no vengo del PLD viejo ni del partido viejo, yo soy sencillamente un ciudadano que ha entendido que Leonel Fernández representa la mejor opción para el futuro de la República Dominicana. Y tenemos que tener muy claro que todas las decisiones que toma un presidente afectan no solo a cada uno de nosotros los dominicanos, sino hasta futuras generaciones. Y por eso hay que tomar en serio la elección de un presidente en la República Dominicana, porque nos afecta a nosotros los que estamos en este momento interactuando en la economía y a las futuras generaciones. Y esa es la característica que más he valorado de Leonel Fernández, que cuando me he sentado en el equipo económico a discutir un tema y alguien, hasta yo he cometido ese error, he promovido una acción económica inmediatista, me dice no, si afecta al futuro no, bajo ninguna circunstancia. Fíjese que él habla del déficit fiscal del Banco Central. Usted dirá, pero eso no es político, ¿por qué lo mencionamos hoy en día? Porque es un déficit fiscal que hay que enfrentarlo y que definitivamente está en su plan de gobierno porque perimió la ley que íbamos a utilizar para afrontar ese problema. Pero el presidente está preocupado porque de cara al futuro eso es un problema, es una deuda y es algo que está creciendo continuamente y que el gobierno tiene que enfrentarlo. Ninguno de los otros candidatos lo menciona. ¿Por qué? Porque no tienen visión de futuro, no son estadistas, son inmediatistas. Dentro de los pocos minutos que nos quedan, yo quisiera saber, dentro de todas las propuestas que ustedes están haciendo, ¿cuáles son los elementos prioritarios de esa medida?
¿Con cuáles comenzarían ustedes el 16 de agosto en la eventualidad de que resulten vencedores en las elecciones el 5 de julio? Evidentemente, don Miguel, que seguir, pues, continuar fortaleciendo el Estado de Derecho, que para la democracia y para atraer inversiones, tanto locales como extranjeras, es fundamental que el país tenga reglas claras, que sepa que se respeta, tanto para los inversionistas locales como extranjeros. Y segundo, trabajar el tema de la economía, porque evidentemente la gente tiene que vivir. La economía es fundamental porque la economía es transversal a todo. Tiene que ver con la educación, con el empleo, con la infraestructura, con la salud. Por tanto, como decíamos ahorita, retomar la senda del crecimiento y mantener el equilibrio macroeconómico es fundamental para el gobierno que surja a partir del 16 de agosto de este año. Y otra cosa que sería importante, el servicio exterior dominicano, tradicionalmente, históricamente, no ha tenido una función protagónica. Nos queda un minuto. Me dicen que me queda un minuto. No, nos queda un minuto. Bueno, el servicio exterior debe tener un rol protagónico. ¿En qué sentido? Debe ser un ente de inteligencia mercadológica, donde busquemos mercado para todos los productos que producimos en la República Dominicana y estemos identificando posibles inversionistas que vengan a la República Dominicana. Si nosotros tenemos un servicio exterior que se dedique a eso, como lo hacen muchos servicios exteriores de todas partes del mundo, definitivamente nosotros vamos a lograr impulsar más rápidamente toda la economía de la República Dominicana. Bueno, caballeros, el tiempo se nos terminó. Yo le estoy sumamente agradecido por esta oportunidad. Creo que hemos logrado el propósito de ofrecerle al público las posiciones y los programas económicos de los tres principales partidos, de uno de los cuales saldrá el próximo gobierno de la República Dominicana. Les deseo un buen resto de la noche, un buen fin de semana. Y a los amigos televidentes, gracias nuevamente por su atención. Estaremos de vuelta la semana próxima a la hora de siempre. Hasta entonces.